Nada se parece a One Piece. Con esta frase resumiría mis pensamientos concentrados de estos 134 capítulos. Recuerdo ver de madrugada One Piece en la televisión, durante el arco de Enies Lobby. Lo veía de forma totalmente intermitente. Y aún así pensaba... De este barco no me baja nadie. One Piece ya es para mí uno de los mejores manga anime de todos los tiempos. Eiichiro Oda sintetiza de forma perfecta de lo que creo que trata One Piece en simplemente 2 sagas, gracias a la ambientación pirata mezclada con cierta fantasía, de los tesoros de cada uno. Estos tesoros pueden tomar forma diferente según la persona. Una nación entera, un pueblo, una katana, una idea, un océano, un simple sombrero de paja. Son, de alguna forma, todos ellos, sueños y promesas. A través de varias acciones y discursos se tratan y reflejan la bondad de algunos personajes, sentido de justicia y convicciones. Aunque la obra tenga pequeños altibajos y pasajes más lentos, tanto por el ritmo de adaptación y/o como de la importancia para el cómputo global de la saga, concretando más me estoy refiriendo al arco de presentación de Usopp, o la isla de los gigantes en el arco de Arabasta, o el pasaje por el desierto de este país, la recompensa es llegar a tramos muy extensos, con momentos concretos que se te graban a fuego en la retina, a pesar de la gran cantidad de episodios. Lo cual deja claro que no es como el resto de obras. Creo además en la acertada cadencia con la que Oda va expandiendo más el lore y el diccionario de términos de su mundo, siendo la saga de East Blue mucho más contenida y centrada en presentar y desarrollar a los miembros iniciales de la tripulación, dejando varias semillas y conceptos para, a partir de Arabasta, expandirlo mucho más con el funcionamiento del Grand Line, con los log pose y el tratamiento y funcionamiento de cada isla, la isla final, los Shichibukai, el gobierno mundial, los piratas con una D en su nombre, la ambigüedad y detalles del pasado de Nico Robin. No únicamente esos grandes momentos o este vasto world building marcan a la obra como algo excelso, ya sea no solo por el contenido escrito y dibujado por Oda, sino por su adaptación animada con una dirección de quitarse el sombrero y con una composición y elección de música compuesta por Kohei Tanaka y Shiro Hamaguchi, tan inspiradora como llena de melancolía y sueños que la hace inolvidable, o la falta de ella en otros momentos. O haciendo uso de remezclas de música ya existente como ese Ave María utilizado en el que es hasta ahora mi momento y mini pasaje favorito de la serie, con el sueño, la última verba del matasanos de Drum, Hiruluk. Sino que me estoy refiriendo a aquellos momentos en los que los personajes simplemente se divierten, haciendo tonterías e interactuando entre sí con sus propias dinámicas, elevando aún más los capítulos que vinieron, vienen y vendrán, en cuanto a mayor carga narrativa o arco evolutivo de los personajes. Tengo que reincidir aún más, si no ha quedado claro con Hiruluk, la de grandes personajes secundarios que no forman parte de los sombreros de paja con los que cuenta la serie hasta ahora. Me gusta mucho el Capitán Smoker y Tashigi, que además de ser este primero uno de los que presencia el último gesto del nuevo rey de los piratas, lo que resulta paradójico,
Ambos, conforme tienen nuevos encontronazos con los Mugiwara, acaban representando el lado más problemático de formar parte de la Marina y ver cuál es la justicia del gobierno, la justicia de Luffy y su justicia. Lo cual, este término, lo que es justo, es uno de los grandes temas que toca la obra, o sobre todo, su antónimo. ¿Cómo es posible que la serie no pare de soltar frases llenas de verdad, llenas de alma, que dan a los personajes una tridimensionalidad increíble? Y creo que muy pocas obras de este tipo pueden alardear de tener esta característica. ¿Y cómo consiguen conectar estas frases con el tipo de entorno en el que se mueven y viven? Es decir, un mundo donde claramente abundan los sistemas basados en el feudalismo, la monarquía autoritaria, la corrupción y entramado político, donde la población y aquellos que buscan alcanzar sus sueños quedan muchas veces subyugados o siendo títeres de estos sistemas. Aunque, mientras haya aquellos con la voluntad de luchar, siempre cabe la esperanza de que algo cambie. Luffy es la encarnación de lo que significa la libertad y una causa rebelde, pero justa. Es inocente. Puede ser algo estúpido, pero no es alguien necio o que no vea la realidad del mundo en el que se encuentra. No es que no sepa ser empático o sincronizar sus emociones acorde a la situación. Es que sus emociones son acordes y necesarias a las situaciones cuando realmente importa. Es un personaje muy empático en cuanto a lo que los tesoros de los demás se refiere, ya que quiere proteger tanto o más el sueño de los demás que el suyo propio. O mejor dicho, no va a cumplir su sueño a costa de romper los de los demás. Luffy es el capitán del barco porque los demás creen en él, porque él cree en ellos, y porque ha arriesgado su vida sin esperar nada, y ven su determinación a ser el rey de los piratas, y simplemente le siguen. Por hablar de algo que no me ha gustado de estos capítulos, diría que es la incapacidad del autor de matar a ciertos personajes terciarios de la que su muerte la mayoría de la audiencia tenía asumidas y que además algunos de ellos son catalizadores para ciertos personajes. Y estoy hablando especialmente de Pell, quien se sacrifica cumpliendo con todos los requisitos para que muera. Te cuentan un flashback suyo antes de morir que da a entender que hace una buena vida y que vale la pena sacrificarse por la princesa y el país. Es el último gran problema del arco a resolver y es el único que puede resolverlo. Por cómo se muestra la explosión, ni los restos de él deberían quedar, ya que era una bomba que destruiría media ciudad. Y aparece en los últimos minutos del último capítulo de la saga en un hospital en medio del desierto. Pero no pasa nada. Puedo vivir con eso. También creo que es algo inherente al tono que le quiere dar la obra Oda. Es una aventura. Y la serie, aunque tenga y tendrá más muertes, nunca pasará a ser una obra oscura ni rayar a ser otra demografía que su mangaka no está interesado que sea. Como él dijo cuando le preguntaron sobre la falta de romance en su historia, no estoy interesado en eso. Esto es una aventura. Ya veo. Así que de esto se trata. Aún con pequeños problemas de ritmo y cierto humor y situaciones que alguna vez pueden no llegar a entrar, cuando todo funciona, que es la gran mayoría de tiempo, da muy en el clavo. Estoy muy cómodo con la extensión de la obra y el camino que me queda por recorrer hasta alcanzarla. Aún me queda para saber exactamente por qué es tan buena. ¿Será la manera de retratar las emociones? ¿Estos discursos sobre la libertad y los sueños? ¿Las batallas? ¿La tragedia inherente a la injusticia? Cada vez que me siento a ver un capítulo, estoy satisfecho, de alguna manera. Estás conectado al viaje. Te ríes con ellos, lloras con ellos, te enfadas con ellos, aprendes con ellos. Estoy muy seguro de mis palabras iniciales y de estas finales. Nada se parece a One Piece.
Este es el fin de la primera etapa de One Piece. Hasta ahora la adaptación de Toei, en mi opinión, teniendo en cuenta la época en la que se emitió y la tecnología y los estándares, es increíble. Desde el primer capítulo hasta el final de Skypiea, que marca el final de los 4/3 en One Piece, el estudio y sus máximos encargados en el proyecto han ido mejorando en cada uno de los aspectos en los que estaba en su mano. Trabajo en los fondos para hacerlos más detallados y coloridos, mejor animación adaptándose al manga que cada vez ha ido complejizando sus batallas y diseños de personajes, lo que ambas juntadas siempre puede complicar la fluidez de algunos cortes, y en dirección me llama especialmente la atención la cantidad de buenas transiciones que el director añade en los storyboards. Gracias a esto, sumado al apartado sonoro, aún con el paso del tiempo y las mejoras en la producción de un anime, es una adaptación que se mantiene como un producto más que visible hoy en día. Sigue siendo muy recomendable. Tengo curiosidad por el remake que prepara Wit Studio en colaboración con Netflix. Este estudio tiene a algunos de los mejores animadores y directores de la animación del sector trabajando regularmente para sus otras adaptaciones. Pero me pregunto si serán capaces de capturar esa magia en la dirección y mezcla de sonido que tiene la adaptación original. Porque se podría llegar a caer en lo mismo que sucedió con la reanimación de algunas escenas que he podido ver de lo que he visto hasta ahora de los primeros arcos, donde estos aspectos quedaban muy mal parados en cuanto a la versión original. Dirección atropellada, peor uso de los silencios y mediocre dirección de unos seiyuu con 20 años de diferencia entre el take original y la reanimación. Aún así, como hasta ahora he visto con todo lo que han trabajado, confío en que en el estudio sepan elevar el manga a un nuevo nivel con las técnicas y tecnología actual. Yo seguiré mi camino con esta adaptación hasta continuar con el manga. Hablando de Skypiea, no tengo ningún problema con los arcos de transición. Aquellos que son más autocontenidos y que no avanzan tanto en una obra como si ayudan a reforzar vínculos entre los personajes y darle algo más de desarrollo. Si bien Skypiea no es ni de lejos relleno, ya que expande y presenta nuevos conceptos importantes del Grand Line, como que existen otros tipos de fruta aparte de la Zoan, se da nombre al tipo de fruta de Luffy, la paramecia, y se da nombre a un tipo aparentemente superior como es la fruta Logia que tiene Enel, que le da el poder del rayo. Se expande el conocimiento sobre qué son los Poneglyph y la verdadera historia, y el siglo vacío. Sin embargo, la propia isla ubicada en el cielo y la forma en la que los sombreros de paja acceden a esta, deja en claro que es un hilo narrativo diferente al que llevamos siguiendo de los protagonistas. Como una especie de desvío, casi como un sueño. Y esto queda aún más claro cuando no se presenta ningún miembro nuevo de la tripulación, como se ha visto y se ve en los siguientes arcos, sino que, de nuevo, Eiichiro Oda decide deliberadamente jugar con lo que tiene ahora mismo en sus personajes e ir plantando semillas para el futuro. Es aquí que vemos más chistes recurrentes entre la tripulación, o vemos interactuar de forma más natural a Robin con cada tripulante, asentando su personalidad dentro del Going Merry. Hay arcos de transición que son malos, otras obras que no tienen como tal, y otras que tienen arcos transitorios buenos. Skypiea es de los buenos. Y en sitios puntuales es muy bueno. Para esta nueva isla, Oda toma inspiración, como ya es costumbre, en distintas culturas. Primero toma referencias visuales y algunas situaciones de la literatura clásica europea, Jack y las habichuelas mágicas, Pinocho o incluso, aunque parezca extraño, de Don Quijote en más de una ocasión. Además de tomar referencia de las culturas antiguas de América del Sur y nativos americanos para dar forma a los shandianos, mientras que para los habitantes de Skypiea se tomaron numerosas referencias de la religión cristiana. Algunas historias populares de la Biblia como el Arca de Noé o la Ciudad de Oro, así como del colonialismo que el nuevo continente sufrió por parte de Europa desde el siglo XV, bajo una doctrina cristiana y la palabra de Dios. El rayo, los habitantes en un cielo aparentemente paradisíaco y con su inminente destrucción son referencias tanto cristianas, griegas y nórdicas,
aunque también hay referencias al budismo en Enel y el uso del mantra, que seguramente sea el haki. Es muy interesante cómo el mangaka agarra todos estos elementos y los hace propios y pasan a ser parte de su iconografía, y que a pesar de que cada isla tiene sus propias particularidades y funcionamiento, presentan unas constantes y una homogeneidad estética sorprendente. Así que, con todo este setting, ¿qué abarca o temas trata Oda con el contexto que presenta en esta isla? ¿Qué es ser un dios? ¿Es Dios todopoderoso o todo bondadoso? Por un lado tenemos al personaje de Gunfall, el antiguo líder de la gente del cielo, a quien todos se referían a él como Dios. Este dios quería unir al pueblo del cielo con los Shandianos para tratar de coexistir y poner fin a un conflicto que se ha ido prolongando durante 400 años por el control de la antigua tierra de los Shandianos. Pero, a pesar de que este es un hombre que busca la paz, no es suficientemente poderoso como para detener a Enel que diese un golpe de estado, se proclamase como nuevo dios y comenzase una era de tiranía y un plan de aniquilación de toda la isla flotante. También podemos ver cómo tras el desenlace del arco, Gunfall vuelve a ser dios, pero esta vez es escogido por todos los habitantes de Skypiea, lo que lo convierte en el primer representante democrático de un país en toda la obra, dejando a un lado lo sucedido en Drum, que se convierte más en una comunidad colaborativa sin un líder fijo. Siendo una obra en la que predominan los líderes totalitaristas y autoritarios sedientos de poder, o la monarquía, que aun siendo benévola como en Alabasta, sigue siendo una regida por una dinastía. Por otro lado tenemos a Enel como una figura atribuida a sí mismo y por la población subyugada como Dios, por ser invencible y omnipresente, pero ejerciendo una política dictatorial y empujando a la guerra al pueblo de Shandar y a los guerreros del cielo bajo un odio antiguo, por una promesa rota, por un sueño infructífero. Oda plantea si los sueños mueren cuando los portadores también lo hacen, si las ideas son propias y exclusivas de un individuo o pueden llegar a ser heredadas y afectar a sus descendientes. Y también sobre acerca de la verdad tras una historia. He mencionado que este arco posee momentos muy buenos. La verdad tras el cuento de Nolan el mentiroso es uno de ellos. Esta es también una historia sobre desenterrar el pasado, de abrazarlo muchas veces y ser capaz de mirar hacia adelante una vez te hayas reconciliado con este. Pero también de descubrir la verdad sobre aquello enterrado en lo más profundo de la historia escrita. Cuando sabemos por primera vez sobre la historia de Nolan, pensé, vale, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Pero no me esperaba que su historia con la isla y el final de la búsqueda de Mont Blanc fueran lo mejor que dejaría el arco. Oda es un maestro desarrollando historias aisladas y trasfondo de diversos personajes, conectando con sus lectores con una aparente simpleza, pues es con lo bien medidos que está cada panel, cada frase y giro, con lo que consigue crear momentos memorables en estos fragmentos de historia. Con este flashback de Nolan y su complicada relación con los Shandianos, se tocan temas recurrentes ya en One Piece como la amistad, el deber moral y el civil, pero también otros como el entendimiento y respeto entre culturas, y la explicación basada en la religión y deidades a algunas desgracias que en este caso la tribu shandiana ha ido sufriendo con el paso de las generaciones en las que se han mantenido en forma de tradiciones y leyendas. Y es ese nuevo punto de perspectiva de Nolan y su tripulación, quienes apuestan por el progreso científico y respetuoso en el campo de la botánica, quienes ayudan a esta gente a comenzar a salir de la caverna. Lo que antes era un dios marino, ahora es solo una serpiente. Lo que antes era un castigo divino del que era necesario un sacrificio humano en un altar, ahora es una enfermedad causada por árboles que llevan décadas marchitos. Y todo esto se da mientras la amistad entre Kalgara, el guerrero más fuerte de la aldea, y Nolan se va fortaleciendo, con la promesa final, tras un malentendido, de que algún día volverán a verse en esta isla con la campana de oro.
Con la ejecución de Nolan, Oda quería reincidir en los paralelismos y los desenlaces de aquellos que buscan la libertad y saber más del mundo, ante un estricto y controlador gobierno. Pues es cuando tratas de controlar a estos rebeldes y a los que tratan de desacreditar a los gobiernos o dejar mal a los líderes o monarcas, que muchos de ellos tienen un fatídico desenlace, en el que se convierten o en mártires o caen en el olvido. Gold Roger, ante las puertas de la muerte, decide sonreírle al destino y aceptarlo por voluntad propia, pues él ya le había ganado al mundo. Pero Nolan no sonrió. Lo que queda en una persona cuando es totalmente desacreditada, lo único que puede sacar son lágrimas, tristeza. Así es. Mont Blanc se mantuvo firme al igual que los Mugiwara en ese momento y siguió persiguiendo ese mismo sueño de reencontrarse con aquel sonido que su antepasado perseguía, para mostrar al mundo que Nolan Cricket no era ningún mentiroso, que la historia escrita es una mentira y que la ciudad de oro, la campana de oro, realmente existían. La silueta de Luffy en el cielo proyectada como los gigantes del inicio del arco es la prueba definitiva que Mont Blanc necesitaba. La campana de oro estaba en el cielo. Los Cricket y Calgara finalmente cumplieron sus sueños. Ojalá muchos arcos de transición fueran como Skypiea. Con todo esto dicho, confío plenamente en lo que siga escribiendo Oda en su obra. Tiene tan claro los cimientos que definen a sus personajes y a su mundo que veo muy improbable que se traicione a sí mismo en el futuro. Y con el potencial visto y mi conocimiento de lo que puede venir, creo que Skypiea está lejos de ser el pic al que puede llegar la obra. Esta saga tiene pasajes y desenlace ciertamente buenos, marcando el final de la primera etapa de One Piece. Tanto por su anime, con el propio opening y el ending ayudando a esa sensación de fin de una era, como por el siguiente arco. Esta es la última vez que hubieron solo 7 Nakamas. Y puede que sea el fin de una época más sencilla para los Mugiwara. Nos vemos en Water 7. ¿Por qué empecé One Piece en primer lugar? ¿Fue para ver si aquel niño frente a esa pantalla tenía razón? ¿Que One Piece era algo especial? ¿O fue porque necesitaba una historia inspiradora que seguir? Al momento de escribir este guión, han pasado 5 meses desde que comenzase a ver One Piece. Puede parecer bastante para haber visto unos 300 capítulos eliminando los de relleno, pero realmente han sido unos 2 meses de visionado hasta llegar al final de Water 7, viendo más de 100 capítulos al mes. Esta saga por nostalgia era la que más esperaba llegar junto a Wano y el actual arco. Pero ¿cómo llegó a este punto de no parar de ver esta saga hasta llegar a su conclusión? ¿Es que realmente Water 7, que comprende como tal desde el arco de Long Ring Long Land hasta el retorno a Water 7, es una saga perfecta? ¿Y por qué es considerada por mucha gente como una de las mejores, si no la mejor de toda la obra?
Pues, sencillamente, quitando el interrogante de hace unas cuantas palabras. Realmente Water 7 es una saga perfecta. No es ningún secreto que Skypiea se configuraba como una saga de transición y dentro de una isla casi de cuento. Tras un arco como el de Alabasta, este se centraba en cimentar ciertas bases en el mundo de One Piece para el futuro, pero sobre todo, era un arco para hacer crecer los lazos entre personajes, reforzar sus dinámicas y para crear aún más empatía con el espectador a través de sus distintos momentos, categorizando a Skypiea con expresiones ya familiares de esta obra: divertida, épica y emocionalmente circular. Pero por la dimensión de bolsillo de sus eventos, no podía ser categorizada como peak de la obra. Tras esta saga, Oda sitúa el inicio de la nueva en Long Ring Long Land, que se presenta y desarrolla de una forma aún más incidente a lo segundo que categorizaba a Skypiea, más lazos entre personajes. Solamente que en este caso funciona como la inmediata calma antes de la tormenta, otro momento de relativa paz y sin tensión narrativa real para los personajes, más allá de los giros que se dan en este juego de apuestas, con la presentación al inicio del arco de un misterioso nuevo personaje para su reaparición imprevista al final del arco, y con una enseñanza importante para Luffy durante los juegos y para el resto de sombreros de paja. El deber de un capitán es el de tomar las decisiones más difíciles, de hacerse respetar por su tripulación y que cada uno entienda su rol. En este arco es cuando en el anime se diera el salto de los 4/3 en los que se emitían la grandísima mayoría de animes en televisión a los 16/9 con la retirada de los televisores de tubo y llegada de televisores de plasma y la era en alta definición. Y cómo de beneficiada se ve la producción. He defendido ya la adaptación por sí misma del anime, puesto que no he leído el manga, que a pesar del tiempo y limitaciones es un producto que engancha y emociona. Pero ahora la obra está mucho más viva. Una paleta de colores renovada, el añadido del barco de los sombreros de paja en CGI para los planos generales, los modelos se han actualizado tanto para seguir el estilo que había evolucionado de Oda, como para dar más libertad a los animadores en escenas de mayor dificultad en el dibujo, ganando en plasticidad y por tanto dinamismo. Lo que no podía entender siendo niño sentado junto al televisor, viendo capítulos de este arco sin contexto sobre el resto de la obra, y ya de adulto cuando aún no había comenzado a ver One Piece y durante los primeros capítulos, es cómo pasamos de esto a esto. Tengo que admitirlo. Tenía las expectativas por las nubes con esta saga y en particular con llegar a esta parte de la misma. Por nostalgia. Por la opinión de los fans de la obra que lo colocan como si no el mejor, uno de los mejores arcos de One Piece y del shonen. Normalmente esto suele jugar en mi contra. Las clásicas sobreexpectativas con las que nos hemos chocado y seguiremos haciéndolo con este tipo de obras. Pero Water 7 no decepciona. Para nada. Los fans de One Piece tenían razón. Estamos hablando de un arco que empieza con el epílogo que nos dejaba Long Ring Long Land, en el que Luffy y Robin quedaban al borde de la muerte, y con Sanji y Zoro siendo totalmente incapaces de hacer frente a Aokiji, dejando a los principales combatientes del Going Merry completamente derrotados, planteando tanto al espectador como a los propios sombreros de paja que no son suficientemente fuertes para luchar contra el gobierno mundial, y de que, en particular, su capitán no es invencible. Hasta ahora les había ido bastante bien, sí, pero por primera vez y en más ocasiones a lo largo de este arco, hay muros que ni el propio Luffy parece poder superar. Han visto por primera vez, de primera mano, a diferencia de en otros puntos como su derrota contra Crocodile, a un Luffy impotente. Un Luffy que será impotente durante la mitad del resto del arco, porque el ritmo de los eventos parece sobrepasarlo física y psicológicamente. Y eso es otra cosa que destaca en este arco, su ritmo. CP9 です。
Lo que sentía al pasar cada capítulo es que, ante la gran dimensión de esta ciudad conectada por canales de agua, grandes suburbios, edificios sumergidos, máscaras y mentiras contada entre los miembros y a ellos mismos, sentía que los sombreros de paja cada vez se perdían más entre las calles y se ahogaban entre todo lo que está pasando a su alrededor. Robin había desaparecido. A Usopp le habían secuestrado y robado el dinero. El Merry tendría problemas para volver a navegar. Merry, omae, ¿hontou ni mou hashirene no ka? El arco en Water 7 es pesado narrativamente, con una cierta melancolía. Esta vez todo tenía un mayor significado para sus personajes, y en vez de presentarse los problemas uno detrás de otro de forma ordenada, se daban todos al mismo tiempo. Ni el gobierno, ni la ciudad, ni sus propias debilidades como tripulación les estaban dejando salir a flote. En cambio, cada vez parecía más cerca el fin de los sombreros de paja. En cualquier momento, la quilla del barco podría romperse y que su viaje como grupo llegara a su fin. A diferencia de Alabasta o la propia Skypiea, en donde los protagonistas se veían involucrados en un conflicto que les era ajeno en un país, y ganaban aliados y la confianza del pueblo y derrocaban al autoritarismo apostado en la isla, aquí iba directamente sobre ellos. El problema eran ellos. Esta es la principal diferencia. Incluso cuando en East Blue, que la saga se conectaba entre islas donde en cada una conocían y se unía a cada uno de los integrantes originales de los Mugiwara, aún se sentía como algo menos personal para los miembros de la banda en ese momento, a excepción del arco de Nami en Arlong Park al ya haber ido conociendo al personaje, a diferencia de por ejemplo Usopp o Sanji, que eran presentados y se unían a la tripulación en el mismo arco. Por tanto, por la estructura narrativa de los anteriores arcos, se diría que Alabasta sería como el arco de Vivi si hubiese decidido hacerse pirata, con la diferencia de esa, acertada por Oda, decisión final y escena. Allá donde vayan, siempre serán compañeros. Por primera vez, Luffy tiene miedo de no tener la fuerza física necesaria para proteger a sus compañeros. Eso incluye encontrar una solución para salvar al Going Merry, que es algo que preocupa especialmente a uno de los tripulantes. Pero sobre todo, su mayor problema es la falta de liderazgo y carácter para tomar decisiones difíciles y que pueden no dejar al resto contentos, pero que no por ello puedan ser equivocadas, y que sus compañeros respeten la cadena de mando. Es algo que por su personalidad y como entiende él su viaje, como una aventura, que tiene problemas cuando debe ser el capitán del barco. Zoro y Sanji, al haber estado más en contacto con los piratas, el primero cazándolos y el segundo formando parte de un restaurante lleno de estos, entienden elementos que hacen funcionar un barco pirata como el código de honor cuando se da un duelo entre capitán y tripulante. ¿Y qué significa realmente ser un capitán de barco? Pese a ser uno de los primeros miembros en unirse a la tripulación, técnicamente antes incluso que Nami, quien aún trabajaba para Arlong, Usopp nunca había sido un personaje potente dramáticamente. En su arco, usa sus mentiras tanto para divertirse con los habitantes de la aldea, como un medio para evadirse de cómo se había quedado solo al perder a su madre, y que su padre, Yasopp, no regresara de sus viajes en el mar, y luego la sigue utilizando para proteger la aldea de Kuro y sus piratas. Y eso está muy bien construido para con la personalidad que Usopp suele mostrar cuando tiene miedo o es inferior en poder ante los rivales, cómo enmascara su tristeza o los problemas a través de sus historias. Pero también es cierto que, en mi opinión,
tiene el arco de origen menos potente de la tripulación, y luego no es el tipo de personaje que suelta grandes frases o tiene momentos destacables. Y aunque tenía buenos momentos de comedia e interacciones divertidas con otros personajes, no era un personaje que se hubiera impuesto para demostrar ser más que eso, un chiste recurrente. Hasta este arco. No creo que Oda utilice a Water 7 para evolucionar al personaje de Usopp, porque Usopp continúa siendo esencialmente durante toda la saga y el resto de arcos hasta el timeskip, siendo esencialmente el mismo personaje, sino que le da la oportunidad de tener un peso narrativo real que llevaba cocinándose desde Skype en esa escena onírica, incluso antes con detalles como ser el que se encargaba principalmente de reparar el barco, y que aquí tienen su continuación y conclusión a esos momentos del personaje. Le da a Usopp un papel en la historia como individuo, no como un tripulante más, para que el lector llegue a respetarlo más. Oda, con este arco, coloca a este personaje a la altura del resto de los Mugiwara, mientras que el resto tenían sus batallas internas y externas, con sus frases y momentos. Usopp dedicaba gran parte de sus esfuerzos a cuidar del otro Nakama, porque es un regalo de su querida aldea, y por todo lo que han llegado a pasar juntos, es por lo que no entiende la fría decisión de Luffy, porque Usopp es como Luffy. Se suponía que iban en busca de aventuras y diversión, y dejar atrás a Merry es algo que rompe con esa fantasía, pues es aquí, en Water 7, es donde los personajes comienzan realmente a entender que la realidad de su viaje es distinta, que no es todo diversión, y que en ocasiones van a haber pérdidas. Aunque realmente esta deserción repentina de Usopp se debía a que él mismo se veía como un personaje inferior a los demás, como un hazmerreír. Usopp en esta saga no está específicamente enfadado con Luffy, sino con su propia vergüenza de ser un cobarde y débil, de no saber bien cómo reparar a Merry, de haber ignorado las heridas mortales que había sufrido el barco hasta que pudieron darse cuenta, incluso de ser el culpable de su sentencia al haber perdido el dinero con el que iban a intentar repararlo, de seguir siendo el bufón de la corte, porque él era débil, tarde o temprano también le iban a abandonar. La creación de Sogeking es el resultado de las debilidades de Usopp que han quedado expuestas ante sus compañeros, y de su propia vergüenza al haber actuado como lo ha estado haciendo en este arco. Sogeking es alguien que actúa sin dudar, alguien en quien se puede confiar, no como en Usopp. A través de la deserción de Usopp, la decisión de Robin y el pasado que atormenta a Franky, Eiichiro Oda conecta todas estas tramas con una sola frase. Hay una mentalidad en Japón y que se mantuvo sobre todo en Estados Unidos y Rusia durante mucho tiempo, y en el que siguen quedando remanentes en sus sociedades. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Por mucho tiempo, tanto los miembros de las Fuerzas Armadas, científicos y políticos de todo el mundo, pero especialmente estos mencionados, tenían un gran sentimiento de patriotismo. Parece que me estuviera desviando, pero es importante en qué cree un autor a la hora de escribir su obra. En El viento se levanta del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki defiende los sueños del protagonista por encima de las consecuencias que su sueño conlleva, al igual que parte del subtexto en Oppenheimer y de la figura real detrás del creador de la bomba atómica. Puedes entender de ambos largometrajes y personalidades en las que se basaron que la gente de ciencia son buscadores del avance, no dictadores de lo que se hace con el resultado de sus logros.
deben estar orgullosos de sus logros por sus aplicaciones futuras, sean por motivos bélicos o no, caigan en las manos equivocadas o no. Eiichiro Oda, con los personajes de Tom y Franky, defiende esa misma idea. Comenzamos odiando a Franky y su banda por el incidente que detonan entre los sombreros de paja, robándole y dando una paliza a Usopp. Para después, gracias a los momentos que este comparte con Usopp, Robin y su propia historia de origen, se convierte en uno de los tripulantes con una de las mejores, si no el mejor arco de unión a la tripulación. Las implicaciones y grandes momentos de Franky en este arco son de lo más potente que tiene Oda que darnos en Water 7. Como he dicho, la función de Franky es la de tratar de no rechazar tus logros e invenciones. Franky da un sentido al espectro del Merry que se mostró ante Usopp en la Isla del Cielo, esta personificación del alma del barco que también había sido cuidado, y este les había devuelto el favor, protegiéndolos otra batalla más. Otro oleaje más. Al Franky comprender tras mucho tiempo el significado de las palabras de Tom, se convierte en el personaje puente para volver a unir a los sombreros de paja. La dinamita puede servir tanto para ayudar en la minería como utilizada como explosivos. El conocimiento sobre la verdad tras el siglo vacío y el conocimiento de los Poneglyph puede servir tanto para aportar luz a la realidad sobre el mundo de One Piece como a la instauración de una era de tiranía por las armas ancestrales. Querer saber no es ningún pecado. One Piece no es solo sobre la historia de cómo Luffy se convierte en el rey de los piratas, sino que es una historia de gente perdida que vuelve a encontrarse y lograr sus sueños, y libertad con la colaboración y sanación junto a los compañeros que se encuentran durante el viaje de sus vidas. Nico Robin es un personaje que tras su hermetismo en lo personal y pesimismo en teorizar sobre barbaridades que le han podido pasar a sus compañeros como un gag humorístico recurrente del personaje, o con cómo se ríe ante las temeridades de su capitán, Oda nos contaba ya una historia de ella sin un flashback, pues cada cicatriz, cada tatuaje, cada cambio físico y psicológico de un personaje en One Piece tiene su propia historia, sea o no luego explícitamente contada por su autor, como la depresión y el alcoholismo en el que se sumerge Kokoro tras el fallecimiento de Tom. La historia de Robin es una de constante traición y soledad, puesto que en la isla de Ohara se produjo una censura de los descubrimientos sobre el siglo vacío y ejecución de todos sus investigadores, con la excusa del gobierno de que estos habitantes querían revivir el alma ancestral del siglo vacío. Ejecutaron una Buster Call, y se aleja de los sombreros de paja para que no utilicen contra ellos ese mismo arma. De nuevo, es el ente de poder quien decide la verdad, qué está bien y qué está mal, la justicia, hasta dónde puede saber la sociedad y hasta dónde la ciencia y el conocimiento pueden progresar. Ya hemos visto el cuestionamiento de esta justicia en la propia Cruzada de los Sombreros de Paja en su intervención en múltiples islas, así como de miembros dentro de la Marina como Smoker. Oda introduce a otro personaje con la D en su nombre, Sol the Jaguar. Este personaje era también alguien de la Marina, un hombre que cree en la justicia y en ayudar a las personas, pero que tras las contradicciones en las órdenes que recibe, decide abandonar la Marina, encontrando su redención en esa pequeña niña de Ohara. Enseña a Robin a reír en las peores situaciones, a revelarse a este mundo cruel con una sonrisa. A que nadie merece estar solo en este mundo.
Con todo este excepcional trabajo de su autor en dar un necesario desarrollo a varios de sus personajes ya presentados y en introducir a nuevos, importantes y relevantes tanto para la tripulación como para los temas que abarca One Piece, gran parte de Enies Lobby es una vuelta a los tropos de la obra en cuanto a la construcción de las peleas. No digo que estén mal, no digo que yo lo haría mejor o diferente, pero es evidente que, en mi caso, Oda atrapa mucho más mi atención cuando sus personajes hablan y actúan sin necesariamente desarrollarse en una pelea, que cuando los personajes se separan según escalas de poder y compensación de sus habilidades y luchan en pequeños grupos o en solitario contra subjefes, mientras Luffy pelea contra el más poderoso de los villanos del arco. Lo hemos visto en Arlong Park, lo hemos visto en Alabasta y lo volvemos a ver aquí. Y realmente creo esto. El mayor punto débil de One Piece son sus batallas. No porque sean malas o poco emocionantes, siendo la que libran Luffy y Lucci una de las mejores en todos los sentidos, sino porque la construcción de su mundo y el desarrollo de sus personajes está a un nivel mucho más alto que lo ingenioso que es Oda para crear batallas visualmente emocionantes. Dicho esto, es cierto que en la batalla por las 5 llaves podemos darnos cuenta de que los sombreros de paja sienten que tienen un mayor motivo para luchar que nunca por salvar a su compañera. Y como su deseo de liberarla les empuja a seguir luchando y a desarrollar nuevas técnicas, a un nivel menor que los guías de Luffy, que nacen de esa torsión de todo su cuerpo que se niega a perder a ninguno de sus compañeros. En toda la saga se dan cortes en la animación bastante interesantes y bien ejecutados para ser la producción que es. Pero en este mini arco, la animación, por la división de la acción y de los equipos de producción, termina por decaer bastante, pero siempre manteniendo el buen gusto por la dirección de sonido y de planos, encaminando la producción hasta mi parte favorita de la saga. Como ya dije en el arco de Skypiea, este era el final de una era más simple en la obra. Una era en la que eran un simple grupo de amigos en busca de aventuras, en el que ahora debían tratar de ser algo más. Una verdadera tripulación. Convertirse verdaderamente en la tripulación de los sombreros de paja. Uno de los asuntos más preocupantes del arco, y que provoca la marcha de Usopp, era qué iban a hacer con Merry si es que éste no podía volver a navegar. Una decisión que Luffy toma sin el debido tacto al él tampoco asimilar del todo esa decisión. Actúa de forma falsa sin darle la importancia que siente que merece la carabela y que los demás también le dan, con un Usopp estando demasiado ciego en su propia impotencia para ver el dolor de su capitán. ¿Qué iban a hacer con ese Nakama? Aquella vez en la isla de Sirup se les había unido otro compañero más sin ellos aún saberlo. Y a lo largo de la obra, Oda y el propio anime con su opening y ending iba dejando detalles sobre que era más que un simple barco. Un barco que viene a su salvación una vez más cuando todo parecía perdido. Un amigo que les había logrado llevar hasta el Grand Line. Un barco que tiene alma gracias al cariño de su tripulación. Nunca podría haber imaginado que al iniciar el arco se pudiera dar un momento como este. Todo este arco del Merry en One Piece, su temporal desaparición en alta mar, su reencuentro con los sombreros de paja, tras ser Iceberg quien pudo oír esa última voluntad. No, ese sueño de querer salvar a sus compañeros. Ese salto de fe de sus compañeros hacia él. Así, como al igual que no hay que renegar de nuestras creaciones, de lo que nos es más preciado, también debemos aprender a dejar ir cuando ya han cumplido de sobras con su deber, de perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Es en ese funeral, de algo más que una simple carabela, de un compañero,
que entre las llamas de Merry, los Mugiwara vuelven a fundirse unidos una vez más, tras reconciliarse con los errores que les habían llevado hasta ahí. En toda gran aventura se aprende algo importante. Incluso entre la pérdida, es de donde uno más aprende algo. Es cierto que los sueños no tienen fin. Es cierto que podemos cargar con los de aquellos que parten del viaje antes de que los cumplan y lograrlos por ellos. Y es cierto que la pérdida es parte del viaje. Y así, con una vez más la bandera de los Mugiwara ondeando en el horizonte y con la marina siguiéndoles a la espalda, se cierra la saga perfecta que es Water 7. No hay nada como One Piece. ¿Cuál es la importancia narrativa de cada miembro de la tripulación? Hay un momento en cada obra en la que esta misma debe demostrar, entre muchas otras cosas, la utilidad narrativa de sus personajes, ya sea porque por sí mismos sean personajes que representan cuestiones filosóficas para el autor y que se encargan de dar una respuesta a ellas, o que su mera existencia en la obra ha servido para el crecimiento de su protagonista. Desde Water 7 es que Oda comienza a profundizar más en la vital importancia de los roles de la tripulación, que no son solo un grupo de amigos, sino que si quieren lograr sus objetivos o meramente sobrevivir a su viaje, deben trabajar como una banda organizada, para sobrepasar las cada vez más difíciles pruebas como son los líderes de la marina o piratas cada vez más fuertes, haciendo énfasis a partir de esta saga en la existencia del Nuevo Mundo y en los 4 señores del mar como la máxima fuerza en el océano que les queda más adelante, anticipándoles algo en palabras de quienes lo han vivido y por sus propias dificultades en este arco. Los sombreros de paja no están listos para el Nuevo Mundo. ¿Y qué significa Luffy para ellos? ¿Pero qué hay de lo que cada uno de ellos significa para Luffy? Oda, para suavizar toda esta ejerciente presión sobre los protagonistas que más tarde tendrá su estallido, su autor vuelve a añadir más fantasía a una parte de la historia que tanto le gusta dibujar como ya se vio en Skypiea, creando estos micromundos que son estas islas que encajan extrañamente con el resto del estilo visual y lógico de la obra. Decide crear toda una saga evento enfocada en Halloween. Pero, dejando de lado el propio motivo estético personal de Oda de tematizar así la isla, ¿por qué enfocarla en Halloween? En los zombies. Hemos visto a lo largo de todas las islas que han visitado nuestros protagonistas, a personas que aspiran a lograr sus sueños y se embarcan en una empresa para cumplirla, como son por ejemplo cada uno de los sombreros de paja, a personas que lograron sus sueños en vida, como Goldie Roger, o a personajes que, gracias a su influencia sobre los demás, otros los lograron por ellos, como Hiruluk, Onoland y Calgara. Pero ¿qué pasa cuando esas promesas caen en el olvido totalmente con los que las portaban? Si todos los esfuerzos por lograr un sueño terminan con la muerte de sus individuos, tanto física como metafórica. En el segundo caso, se convierten en muertos vivientes, una maldición de la que son incapaces de deshacerse. Esto es lo que sucede con Gekko Moria, quien tras su derrota contra Kaido, perdiendo a todos sus camaradas en la batalla, busca otra manera de acumular poder manipulando las sombras de los demás, de alimentarse de ellas, y de convertir a lo que antes eran marineros con aspiraciones
en simples títeres, apropiándose incluso del cuerpo de un guerrero como Oars. Oda también nos plantea con esto y la ambición de Hawkback, revivir a Victoria Sindri, hasta qué punto son capaces de llegar algunos con tal de lograr sus metas, sin importar si tienen que herir o manipular a los demás. Pues ya no es solo tomar el control de las islas, sino que se apropian de las almas de las personas para su propio beneficio. Porque cuán retorcido tiene que ser alguien para que no importe que en el cuerpo revivido ya no habite la personalidad de la persona que fue en vida. Es así como Chopper deja de respetar al médico que más admiraba, pues choca diametralmente con los valores que sus maestros y este ha adoptado como ética médica. O que no puedas crear lazos con tus lacayos, pues son movidos por tus hilos, chocando con la forma de Luffy de cómo ve él a su tripulación. Por esta clase de elementos y más, es que para mí Thriller Bark se presenta como un arco mucho más relevante para One Piece de lo que lo hace Skype, y de lo que mucha gente le he visto decir sobre esta saga, como que es más aburrida o menos relevante para ellos. Y en parte, estoy de acuerdo. Venimos de literalmente un pick increíble como lo fue todo Water 7, en el que Oda fue capaz de mantener un nivel de calidad en los capítulos y arcos de toda la saga simplemente perfectos, y con una carga dramática gigantesca por todas partes y tramas, bajando ahora las revoluciones del arco con toda esta aventura de los más débiles de la tripulación por el castillo y luego con la llegada del resto, bajando incluso mi propia atención, hasta exactamente el episodio 350 del anime, que es en el momento en el que Brook se une a la batalla en Thriller Bark y se decide a recuperar su sombra, que es donde el arco comienza a ganar más interés. También es cierto que la batalla final queda estirada bastante más de lo necesario para llevar al límite de la derrota a los Mugiwara. Independientemente de su calidad como arco, que es uno bueno, pero que tarda en arrancar, termina siendo bastante importante, tanto para el futuro más lejano, con referencias a Wano en muchas partes, con además la conexión directa con el one-shot precuela con el personaje de Ryuma, a Big Mom con Lola como una de sus hijas, como el más inmediato presente. ¿Para qué están sus compañeros? Las razones de por qué Zoro es tan buen personaje son numerosas. Primero, su propio carisma natural como personaje y el perfecto diseño del personaje que Oda ha ido puliendo con el tiempo, y su particular, pero estéticamente atractiva, forma de luchar como espadachín. Y también que, a pesar de su ambición desmedida por ser el mayor maestro de la espada, tampoco es alguien perfecto en otros aspectos que no tengan que ver con la espada, como su lamentable sentido de la orientación o su rivalidad infantil con Sanji. Pero lo que lo hace un personaje más entrañable es el hecho de que desde bien principio de la obra se mantiene rígido y transparente en su código moral. Y todas sus acciones desde ese momento han sido viviendo bajo sus propias normas, aportando sabiduría, siendo muchas veces más perceptivo que el resto en las decisiones que iba tomando Luffy, y sentido del honor a las decisiones que tanto él toma como las que cree que el grupo debe tomar y sobre todo Luffy, su capitán. 俺たちがやってんのはガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。 Y es que Zoro es vital para ese cambio de mentalidad de los Mugiwara como tripulación, porque lo está apostando todo, su vida, su sueño, en la persona por la que dejó de cazar piratas en busca de grandes espadachines, para terminar siguiendo a uno, quedando por el camino impregnado por su sueño y llegando a admirar profundamente a ese hombre. Al principio de conocer a Luffy, todos se reían cuando le escuchaban decir su meta en la vida, pero su tripulación, cuando le ven a actuar, cada vez comienzan a ver que tal vez no sea tan descabellado que él se convertirá en el pirata número 1, tanto por la fuerza que ha demostrado como por su magnetismo entre las gentes e influencia por cada nación que han pasado. Cuando miran al cielo, saben que el ganador que surca las nubes es Luffy Sombrero de Paja, aquel que porta la libertad. ただし身代わりのこの俺の命一つで勘弁してもらいてえ。お前は死ねるというのか。そうするほか今一味を救う手立てがねえ。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。
Este código inicial que le hizo cargar con esa promesa, ese sueño de Kuina, entra en conflicto con lo que cree que ahora es su deber más inmediato, algo incluso más grande que él y su sueño. Zoro ha ido cambiando con el tiempo. No es solo que ahora sea más fuerte, sino que ha creado lazos reales tanto con Luffy como con el resto de sus compañeros. Y estos también tienen su confianza depositada en él. Le debe prácticamente la vida a Luffy por haberle llevado hasta ahí y haberle ayudado a ser más fuerte, habiéndole jurado nunca más perder y siendo testigo de su derrota en aquel momento en el que se rinde ante Mihawk por su falta de fuerza. Ahora entrega la espada voluntariamente y ofrece su vida para apostar por la fortaleza de Luffy, por aquel en el que él cree que será el rey de los piratas. Esta acción responde a ese deber inmediato, responde a una jerarquía natural de mando, porque aunque es cierto que los Mugiwara funcionan como un grupo en el que cada uno tiene sus propios sueños que los han llevado en primer lugar a formar parte de la tripulación, es parte de esa maduración el entender que deben de estar tanto para Luffy como él ha estado allí para ellos, que es gracias a él que han comenzado su camino a dibujar un mapa completo del mundo, a ser un valiente guerrero del mar, o a tratar de encontrar el All Blue, a tratar de cumplir cada sueño de los Mugiwara. Zoro no noquea a Sanji solo porque crea que no sea capaz de soportarlo. Él mismo tampoco está seguro de poder hacerlo y está listo para que este sea su final, sino porque sobre todo es su responsabilidad. Estando él aún en pie, es el siguiente con cargar con el peso de su amigo. Es casi una acción que haría un hermano mayor, consolidándose definitivamente, por méritos propios, como uno de los personajes más fuertes, física y mentalmente de la tripulación, y sobre todo, consolidándose como el amigo más cercano, la mano derecha del futuro rey de los piratas. La historia de Brook conecta con esta idea citada al principio de que tal vez no todos los sueños tienen que cumplirse nunca. Algunos de ellos mueren, cuando sus portadores mueren, y son olvidados. Y esta idea no es realmente nueva en la obra. Toda la base filosófica de Hiruluk se basaba en esa idea, pero no había llegado a prestar nunca atención a los personajes que no habían logrado sus metas. ¿Cuál era el sueño de Crocodile? Nunca está explícitamente mencionado, pero se deduce que, siendo uno de los viejos prometedores novatos, estaba en busca también del One Piece y ser el rey de los piratas. ¿En qué lugar le deja como individuo acabar en una de las primeras islas del Grand Line y trabajar para el gobierno mundial? ¿En qué lugar le deja que otro novato le derrote, desbarate sus planes de conquista de Alabasta y lo apresen quitándole ese título de Shichibukai? En una completa humillación e impotencia. Una sombra, un esqueleto de lo que alguna vez en vida, cuando la pasión por su sueño le hacía tener ambiciones, y ahora es la calavera de lo que su vida alguna vez pudo llegar a ser. Y este sería el caso de Brook, si no se le hubiera presentado esa segunda oportunidad gracias a su fruta. Pero por unos largos 50 años, esa habilidad de la fruta se convierte realmente en una maldición. El pasado de Brook es trágico. Desafortunadamente, es típicamente trágico. Es una historia de lo que le pasa a miles de piratas que han navegado por esos mares, todos con una meta. Muchos de ellos, la mayoría de estos, con sus barcos y cuerpos formando parte ya del escenario del Grand Line, como el Triángulo de Florian, donde tanto los restos de su barco como de sus compañeros yacen junto a él durante todo ese tiempo,
cada vez encerrándolo más en su propia soledad, aún más cuando le es arrebatada su sombra, representando sus ganas de vivir, esos sueños de los que Moria se alimenta para dar forma a sus pesadillas. ¿Qué sentido tiene vagar por el océano en ese barco destruido? ¿Qué sentido tiene vivir solo en este mundo? ¿Qué sentido tiene vivir si ha fallado a su promesa? 私仲間になっていいですか？あ、いいぞ。 Con esa mano que Luffy es capaz de tender a cualquiera que la merezca, a cualquiera que realmente la necesite, le muestra a Brook esa nueva oportunidad de volver a ver a Laboon. Tanto el resto de sombreros de paja como Luffy saben de primera mano de aquellas personas que, aún dentro de su sufrimiento, guardan un rayo de esperanza en ser liberados de este. En el caso de Brook, es el pelo afro. Porque es lo único que le queda de aquellos días, de esa promesa. De que esa promesa, sabiendo además que su amigo le sigue esperando en los Cabos Gemelos, sigue en pie. Que él sigue en pie para cumplirla. Brook recuerda lo que es estar vivo, porque para él la representación de ello es cantar, reír, navegar por los mares hasta encontrarse con su amigo Laboon, junto a sus compañeros, sus amigos, sus nakamas. El poder de la tripulación de los sombreros de paja es que, como grupo, ya se han enfrentado a tantas situaciones de todos los tipos, tanto externas como internas, que ahora actúan como uno solo. Si lo que parecía que les unió alguna vez fueron los intereses comunes, ahora tanto los comunes como los individuales, todos forman parte ahora de los de toda la tripulación. Porque, a pesar de sus diferencias, como la rivalidad entre Zoro y Sanji, estos realmente se preocupan entre ellos a la hora de la verdad. Porque, a pesar de la cobardía de Usopp, estuvo dispuesto a arriesgar su vida por Robin. O Sanji estando dispuesto a renunciar a su sueño. Porque trabajan codo con codo, sin importar la situación. Luchan y ríen juntos. Y en especial, trabajan juntos en proteger al hombre que los ha juntado a todos, su capitán. La esencia de toda esta aventura que viven es eterna, pues será recordada tanto por ellos como por aquellos que oyeron y oirán de ellos, de los sombreros de paja. Eso es la canción de Binks. Una canción que es transmitida entre barcos, entre tripulantes, entre sueños, que trasciende durante el tiempo y que significa todo aquello que trasciende a la aventura. Thriller Bark es un cierre a toda esa madurez del grupo como uno. Entonces, ¿qué pasaría si Luffy no tuviera a sus compañeros? Nos vemos en Summit War. 海賊王だ。俺は弱い。 Entender los sucesos de toda la saga de Summit War es entender hacia dónde ha estado llevando Oda a todos sus personajes, a su protagonista, y a partir de ahí es entender qué le espera a Luffy como personaje, como capitán y como símbolo de su propio mundo. Summit War es un pilar fundamental de la obra. Esta es una afirmación poco original, ya no únicamente por ser el arco que da pie al salto temporal de 2 años que cambiará tanto socialmente al mundo creado por Oda, pues es uno que avanzará aún sin la intervención de los Mugiwara, como en la jerarquía de poder, y también por todo lo que sucede en el arco en sí. Pero ¿cómo construye Oda ese momento? One Piece, incluso siendo un manga shonen de largo recorrido, con pocas muertes y siendo una obra con un mensaje positivo para la audiencia, juvenil y adulta, con el objetivo de crear una confortabilidad e inspiración a sus lectores y espectadores,
jamás ha sido ajena a las consecuencias de las acciones de los personajes dentro de su mundo. Entiéndase consecuencias como no necesariamente traducirse en muertes de personajes. He oído una y otra vez la palabra foreshadowing para alabar esta obra, como su autor no deja ninguna referencia de su world building sin tratar, previamente anticipada de una forma más explícita o sutil, como cuando han ido haciendo referencias a Kaido, personaje que ya sé que me encontraré en el arco de Wano, al Dr. Vegapunk, personaje del arco de Egghead, las claras similitudes entre Arlong Park y Sao Body Park y la marca de los Gyojin, o por ejemplo como aquí se revela que Crocodile tiene un secreto que solo Ivankov conoce, y que seguro Oda revelará más adelante. Muchas veces en la obra se dan paralelismos entre las distintas épocas de este mundo pirata, como ecos de cómo la historia, aunque afecta a cada siguiente generación, termina por ser una narración circular. Aquellos que portaron, portan o portarán el sombrero de paja, conquistarán los mares. Aquellos que le sigan se convertirán en leyendas. Y las naciones serán liberadas y esclavizadas una y otra vez. Cómo el mangaka cimenta su obra y a partir de ahí la enriquece con este tipo de detalles es realmente increíble. Y es más interesante aún cómo hace hincapié durante toda la obra, que enlaza con lo descrito en toda esta introducción, en lo que una simple acción del individuo puede desencadenar. En este mundo de acciones y de inacciones, Water 7 era para los personajes el momento en el que debían de comprender qué acciones debían tomar para el beneficio de la tripulación y de su viaje. Eso es, que cada uno asumiera su rol en los Mugiwara. Para Usopp, por ejemplo, su papel no era adoptar la autoridad del capitán, ni tener la presión de reparar el barco, ni era necesario que fuera tan fuerte como Sanji, Zoro y Luffy, sino la de ser el tirador fiable del grupo y ser valiente aun cuando en varios momentos todo estuviese en su contra, como lo fue en Thriller Bark al saber que era el único con posibilidades de vencer a Perona. Luffy debía asumir el rol de capitán de forma contundente para que los demás pudieran creer plenamente en su criterio y asumiesen su propia posición. En este arco, Oda continúa desarrollando la faceta de Luffy como el más fuerte de los sombreros de paja. Qué confianza depositan en él el resto, entregándole sus sueños para que él los proteja mientras le ayudan a cumplir con el suyo. Y el riesgo que significa ignorar que no está a la altura de las circunstancias a partir de Sao Body y que ya en Thriller Bark se mostraban detalles de ello, poniendo a sus compañeros en un peligro que ni él mismo puede solucionar como tantas veces había hecho en el pasado. La carta que nunca fallaba. Oda expande mucho más el elenco de piratas que también están navegando en busca del tesoro de Roger y o de ocupar el trono de los grandes piratas, enriqueciendo mucho más los personajes secundarios recurrentes que tenía la obra hasta ahora, pues en este arco Oda añade a Law y Kid que harán las veces del mismo rol que ocupaba Barba Blanca para Roger y viceversa, o Shanks y Barba Blanca en esta era. Rivales, pero no enemigos. Compañeros de barcos diferentes con aspiraciones parecidas y en algunos casos compatibles. De nuevo, no importa el momento en el tiempo de One Piece, que siempre existirán constantes y variables. También presenta a otro personaje que de forma justificada, tanto por sí mismo como por lo que representa, se roba cada escena. Rayleigh, el Rey Oscuro, la mano derecha del Rey de los Piratas, con su sabiduría, su descaro por su amplia experiencia y nostalgia por ese sombrero de paja, de una época más pura que esta,
Este personaje da un poco más de luz sobre el tipo de persona que era Roger, y es algo que se seguirá tratando más en este arco desde el ángulo de otros personajes. En definitiva, cómo este hombre afectó en sus vidas las acciones de un solo individuo. En vez de presentar de forma temprana un flashback desde el punto de vista de su personaje más misterioso e intrigante de su obra, va revelando fragmentos de la figura de Roger a través de voces del pasado, la de sus antiguos compañeros y la de sus antiguos rivales, cada uno incluso viendo físicamente a Roger de formas distintas, como alguien inalcanzable, como un enemigo imbatible, como un amigo. Controla perfectamente cuánto nos tiene que contar del personaje en cada momento, sirviendo de un acompañamiento de los eventos presentes, logrando hacer lo más difícil, ser una leyenda tanto dentro como fuera del mundo de One Piece. Una leyenda que dentro de la obra sigue viva por aquellos que la presenciaron. Roger sabía que para realmente no morir, debía convertirse en algo más que un hombre, en algo más incluso que el rey de los piratas. Hacer algo tan formidable que nadie le olvidara. Y se convirtió en aquel que se rió ante un mundo totalitarista a las puertas de su muerte. Se convirtió en un símbolo de rebeldía. Y solo son símbolos aquellos individuos que permanecen influyentes en el mundo, incluso cuando traspasan el plano físico, cuando llegan al mundo de las ideas. En esta obra hemos visto de forma más superficial el esclavismo al que se le puede someter a la población, en forma de feudalismo en Arlong Park o de las cadenas de la religión y las tradiciones en Skypiea. Gracias a las conexiones que el autor se esfuerza en crear, como la red que es su mundo, tenemos el origen de la ciudad de Arlong y lo que lo lleva a llevar a cabo las acciones en el pueblo natal de Nami, el esclavismo y el racismo a los de su especie, los Gyojin, y al resto de los habitantes del mar. En Saobody ya no es solo que se considere inferiores a los del tipo de Arlong, Hachan y Keimi, sino que al ser un parque para los dragones celestiales, gente de un linaje antiguo, todo el resto de personas son por una definición establecida por su sesgo y para el beneficio de sus propios privilegios y del gobierno, inferiores a los dragones celestiales, inferiores al gobierno mundial, aquellos que supuestamente mantienen la paz y velan por ellos. Y ya hemos visto qué opina Oda sobre la monarquía, el absolutismo y la corrupción política. Si bien las intenciones de Luffy son buenas y estrictamente correctas en cuanto a su lucha por la libertad, una propagada allá donde pasa, contagiosa, su irresponsabilidad en esta acción como capitán del barco ha puesto en riesgo la tripulación, lo que será esencial para su desarrollo, y desemboca en la temporal desaparición de los sombreros de paja. ¿Cómo sería One Piece si Luffy no tuviera a sus compañeros de su lado? Hay una razón narrativa de peso para que Luffy esté por primera vez solo sin su tripulación durante la mayor parte de una saga. Por el lado del viaje interno del protagonista, esta saga entera da una respuesta a esa pregunta, pero por el lado de la obra, esta pierde mucho de lo que la hace tan atractiva, que es ese sentimiento de familia que se da dentro del ahora barco de la tripulación, el Thousand Sunny. Los momentos divertidos, que aquí son sostenidos por Bon Clay y Boa Hancock, pero que aún así pensaba que no es lo mismo sin sus compañeros, y el drama compartido entre los tripulantes, puesto que conocían entre ellos todas sus debilidades físicas como lo que les afectaba mentalmente, aquí encuentra ese respaldo emocional en la lucha por rescatar a Ace, eventualmente en Jinbe, quien automáticamente en este arco se ha convertido en uno de mis personajes favoritos. Como es él mismo un puente emocional, como ya he mencionado, entre Ace y Luffy, su propio código de honor que le lleva primero a renunciar de su título como Shichibukai, mostrando su respeto a Barba Blanca,
quien bajo su bandera había logrado proteger a la isla Gyojin de lo que sucedía en la superficie y sobre todo en Saobody con los de su especie, y cómo ese respeto por el pirata le lleva a valorar su tiempo compartido en prisión con Ace, y por cómo este habla de su hermano y por la forma de actuar que termina viendo en Luffy, termina también por formar un respeto por él, y una necesidad de protegerlo para que logre su meta. Esto es algo que se contagia entre varios de este nuevo elenco que hace las veces de pseudotripulación de sombreros de paja. Y eso es algo familiar entre los Mugiwara, y que ya estaba establecido en el magnetismo de Luffy, y en especial en otro de los grandes personajes secundarios que es capaz de escribir Oda con unos cuantos momentos, demostrando que no solamente puede haber un día en el que aquellos que consideramos enemigos o rivales sean ahora compañeros de armas, sino que algún día puedan llegar a ser considerados amigos. Bentham, Mr. Chu, Bon Clay. Este personaje representa este discurso de la capacidad que tienen los individuos en incidir en el resto, y por tanto, en el mundo, como imanes en la rebelión o del terror, en ponerlos incluso de su lado, estando inicialmente o continuando luchando en bandos opuestos, e incluso terminar por realizar grandes, honestas hazañas, sobrepasando sus límites físicos, determinación, cuando pensaban que no podrían avanzar más. Desde el momento de aquellas lejanas, más simples aventuras en Alabasta, Bon Clay siempre ha sido uno de esos grandes personajes secundarios que acostumbra Oda a dejar en cada arco. Pocas acciones, pero significativas tanto para los protagonistas como para el lector. Así se escriben a personajes. Porque, una vez más, One Piece es un trabajo exhaustivo, entre muchos otros temas, alrededor de la idea del efecto mariposa. No importaba que Bon Clay y Luffy hubieran sido enemigos. No importa que Koby sea ahora y siempre haya querido ser un marine, puesto que algo como la amistad o el respeto va más allá del estatus social o bandos, o metas que no colisionan con el resto, que no roban las almas de los demás para ser quienes logren sus objetivos, y que además muchas veces terminan siendo compatibles entre sí, siendo el origen de los propios Mugiwara. Bon Clay fue arrestado en primer lugar por su sacrificio al final del viaje en Alabasta para ayudar a la tripulación a escapar de la marina, como una muestra real de su amistad. Y más tarde, cuando colabora junto a Luffy, Buggy y Mr. Three, aunque tienen intereses comunes en querer todos escapar de la prisión, él busca a la reina de los Okama, Ivankov. Y aún así, termina siendo, una vez más, por méritos de la grandeza del personaje, igual que Vivi o Jinbe, más que un simple compañero que Luffy ha hecho por el camino. Se convierte en un miembro honorífico de los Mugiwara. Su propia peculiar apariencia física y personalidad son parte de estos valores que transmite el autor y que transmite en su protagonista: el deseo y búsqueda de libertad. Koby, por su lado, es un personaje que comenzaba desde aún más abajo que Luffy en su camino para lograr ser un respetado almirante de la marina, y que gracias a cómo Luffy le inspira a lograrlo, pues este ve algo en él, persiste en seguir entrenando para tratar de lograr estar al mismo nivel que su referente, pasando de limpiar a entrenar y a formar parte del grupo en la guerra en Marineford, para terminar acorralado entre su sueño y la realidad de formar parte del gobierno mundial, una entidad que no mira en proteger a los ciudadanos y entes que trabajan con ellos, sino que buscan la supresión total de los rebeldes y la preservación del poder. Koby se enfrenta al mismo dilema que Smoker, al que se enfrentó Saúl y otros marines, pues desde el inicio de los tiempos, la historia la escriben los vencedores. Aunque todos estos valores son algo que los personajes tenían internamente, Luffy es la chispa que siempre hace florecer lo mejor de cada uno con el que entra en contacto, encontrando que es su única manera de relacionarse y de subsistir en este mundo, pues el relato de One Piece trata sobre pasar la antorcha, una antorcha generacional y entre personas que portan los sueños de otros y del propio pasador.
Una antorcha que es otorgada por aquellos en quienes más depositamos nuestra confianza. Familia, compañeros, amigos. La antorcha, en definitiva, de la más pura amistad. Pero hay veces que esa llama no llega a la gente que necesita terminar de abrir los ojos, pues como sucedía con Kobe, chocan con un deber ligado a las órdenes de alguien con más poder que no les debería corresponder en según qué situaciones. Y ya no es solo porque a Garp se le ordene tanto a ayudar en la ejecución de Ace, quien es más que el hijo de su más antiguo rival, e igual, rimando con todas las tragedias que Robin y Frankie también habían vivido, que la propia existencia de alguien o algo no debía ser un pecado. Pero, ¿y si ese alguien es el hijo del rey de los piratas? ¿Y si ese hijo pudiera desencadenar una rebelión aún peor que la de ese, ante los ojos de la ley establecida por ellos mismos, mayor criminal de la historia de esta era de piratas? O peor aún, si pudiera terminar por derrocarles e instaurar la anarquía. En Marineford, entre la batalla, se está pidiendo a marineros y soldados que sigan cargando aún con la lluvia de explosiones y espadazos. En la batalla de los más grandes, se está pidiendo no dejar morir a uno, sino a 2 nietos, a fallar a 2 promesas, por delante de cumplir con una que dejó de tener sentido hace mucho tiempo: seguir siendo el héroe de la marina. Este es un relato sobre un retrato generacional de jóvenes con ambiciones, de grandes presentes y joyas del pasado, unas aún existiendo y otras siendo leyendas o enterradas en las más profundas mentiras, solamente de tanto en tanto redescubiertas por los rayos de la verdad. En Marineford, a Garp, Luffy, Ace y al resto se les está forzando a renunciar a sus sueños. O mejor dicho, mientras que todo el océano e islas de One Piece eran una prueba tras otra para probar la fortaleza de los sueños de las personas, cuán fuertes son sus cuerpos y almas para seguir navegando, esta es una lucha directa sin cuartel entre individuos para ver cuáles de los sueños sobrevivirán. El abismo que quiebra todo el viaje de One Piece. Marineford es ese muro del que ya avisaba en Thriller Bark Gecko Moria, y del que Kuma salva al resto de la tripulación. Pero el gran defecto ahora mismo de Luffy es que no sabe aún hasta dónde puede saltar antes de echar a correr, poniendo anteriormente a sus compañeros en peligro, y ahora a sí mismo, superando sus límites físicos no una, sino varias veces, y todo por alcanzar esa antorcha que le había ayudado tanto en el pasado para no estar solo en este mundo. La de su hermano, Ace. La importancia de los lazos familiares es vital para Eiichiro Oda a la hora de servir de detonante para sus personajes. La promesa de Luffy y Shanks con su sombrero, Nami y el fallecimiento de su madre adoptiva, el anhelo de Usopp de reencontrarse con su padre Yasop, el vínculo entre Sanji y Zeph, o la búsqueda de Barba Blanca por una familia, y la de Ace de ser aceptado por quien era, y no por ser el hijo del rey de los piratas, tratándose de resistir a un destino impuesto desde el día que nace, incluso antes, y de parte de su personalidad heredada de Roger. De Barba Blanca queda claro que no es como los demás piratas, y se podría decir que de cierta forma era incluso más atípico que Roger, quien había declarado la guerra a lo largo de su vida al gobierno mundial, comenzando su rivalidad con Garp. En cambio, Barba Blanca, todo ese poder a través de su tripulación y dominio de varias islas, se resumía en querer formar una familia rodeado de compañeros, de sus hijos,
Él no buscaba el One Piece, no buscaba luchar contra Roger, porque igual que Luffy, ahora con Kid y Law, los capitanes de barcos opuestos no tienen por qué ser enemigos. También pueden respetarse e incluso usar su último aliento para continuar con sus voluntades. One Piece wa jitsuzai suru. Pues es con ese último aliento, con esas últimas palabras, con las que los personajes alzan la vista una vez más y tratan de encontrar la respuesta a la pregunta más importante de todas en la vida. ¿Logré cumplir mi sueño? Ore wa umarete kite mo yokatta no kana? Ace nunca ha sido un personaje que me llamase la atención mucho más allá de su diseño. ¿Por qué a la gente le gusta tanto?, pensaba. Es interesante como es en personalidad totalmente diferente a Luffy, más educado y considerado con los demás, especialmente con aquellos que estaban ayudando a su hermano, casi esforzándose o estando más preocupado en quedar bien ante los demás y delante de su hermano. Y también como su sueño gira en torno a que Barba Blanca logre ser el rey de los piratas, sin necesariamente tener una meta para sí mismo. Pues al terminar siguiendo a este hombre, siendo derrotado en sus inicios del Grand Line por él, y encontrando un propósito. Ore no musuko ni nare. Lo que siempre había querido. Que la gente le respetase por ser alguien amable y educado. Que la gente quisiera su ayuda, que la gente le quisiera a su lado, aun siendo el hijo de Gold y Roger, por ser, simplemente, Portgas the Ace. 愛してくれてありがとう。 La importancia y grandeza del personaje de Ace viene, irónicamente, en el momento de su muerte. Puede que incluso sea algo poético con la leyenda en la que se convierte su padre biológico tras su ejecución, o el terremoto en la jerarquía de los mares que provocará la de su verdadero padre. Él nunca deseó tener esa influencia en el mundo. Pero puede que, aunque de una forma trágica, le haya salvado la vida al menos a uno de sus hermanos. Puede que así le haya ayudado a que él sea el rey de los piratas. Aunque a Luffy le destroce su pérdida, el no haber logrado salvarlo, en haber sido débil cuando más le habían necesitado en esta saga, en creer no poder soportar perder a nadie más. Si algo nos ha enseñado One Piece, es esto. お前にまだ残っておるものは何じゃ。 Zoro es en quien puede confiar cuando a él le fallen las fuerzas o el juicio. Nami es en quien puede confiar para no perderse en el océano. Usopp es en quien puede confiar que será el tirador más valiente cuando sea necesario. Sanji es en quien puede confiar en que todos estén bien alimentados. Chopper es en quien puede confiar para que cure a todos.
Robin es en quien puede confiar para que le desentrañe los misterios que él desconoce sobre este mundo. Frankie es en quien puede confiar para mantener a punto al Sunny. Y Brooke es en quien puede confiar para levantar los ánimos del barco con su música. Lo que antes en Sao Body las burbujas representaban la vida de sus compañeros, desvaneciéndose ante sus ojos, ellos son quienes poco a poco van desvaneciendo esas burbujas de oscuridad que estaban creciendo dentro de él, aplastando su sueño. Porque lo más importante, por encima de las cualidades de cada uno de su tripulación, es que ellos son sus amigos, su familia. Luffy. Luffy-san! 仲間がいるよ。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。俺には仲間がいる。 Porque mientras pueda recorrer el mundo en busca de aventuras junto a sus amigos, la vida sigue valiendo la pena. Porque a pesar de todo, a pesar de lo malo, a pesar de la pérdida, el viaje continúa. La diversión, las aventuras continúan. De esto trata One Piece. A lo largo de toda esta primera etapa de One Piece por la parte del anime y un poco del manga, es cierto que han habido pequeños problemas de ritmo y debilidades intrínsecas de la obra, o cierto humor y situaciones que alguna vez no han llegado a entrar. Pero cuando todo funciona, que ha sido la gran mayoría de tiempo, no hay muchas obras con los momentos que construye Oda en One Piece. Tengo muy claro ya por qué es tan buena. Es la fuerza de su autor en la manera de retratar las emociones. Todos esos discursos que encumbran a sus personajes sobre la libertad y los sueños. Los conflictos de estos. La tragedia inherente a la injusticia. Todos estos elementos y más presentes convierten la obra de Ichiro Oda en uno de los mejores viajes del manga anime contenidos solamente con estas 6 sagas. Cada vez que he visto un capítulo hasta este punto, me he sentido satisfecho de alguna manera. Te sientes conectado al viaje. Te ríes con ellos, lloras con ellos, te enfadas con ellos, aprendes con ellos. Estaba muy seguro al inicio de este viaje de mis palabras iniciales y lo estoy de estas finales. Nada se parece a One Piece. 10